sobre este tema también, el asesinato de Fernando Villavicencio y el significado que este hecho tiene para nuestro país. Hemos invitado para esta entrevista a la ingeniera Carmita Íñiguez, que espero que se incorpore enseguidita a nuestra programación. Ella es dirigente de Gente Buena, ha sido colaboradora, amiga cercana de Fernando Villavicencio, sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca, pero ella trabajó en la Asamblea Nacional Legislativa directamente en la Comisión eh, de Fiscalización que dirigiera Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional. De tal manera que Carmita Íñiguez conoce perfectamente a quién era Fernando Villavicencio, su trabajo político, sus actividades de investigación. Y nos acompaña también en esta mañana, ya está con nosotros el magíster Jaime Chuchuca Serrano, investigador social, ex docente universitario, investigador del campo de la política, escritor de varios libros en estos campos y eh, con ellos vamos a trabajar inmediatamente en esta programación. Así que vamos enseguidita a iniciar este programa. Pero antes quisiera, amigas y amigos oyentes, señalarles a ustedes lo siguiente. Algunos, algunas nociones, algunas ideas básicas de el pensamiento que tenemos en este medio de comunicación sobre Fernando Villavicencio. Quiero decir que hace unos pocos meses entrevisté yo a Fernando como de su candidatura a la Asamblea Nacional Legislativa. Y él tuvo la bondad de aceptar la invitación y trabajamos fuertemente sobre algunos de los temas más importantes para la provincia y para el país. Fernando Villavicencio fue un sindicalista, periodista, político, candidato presidencial, de voz alta y fuerte, pero sencillo a la vez. Algunas ideas de lo que yo pude conocer a Fernando Villavicencio. Ejerció el periodismo de investigación con temas políticos vinculados con la corrupción y la violencia criminal. Ha recibido amenazas de Fito, de la líder de la banda de los Choneros, vinculados, se dice, con el cartel de Sinaloa, y que se disputan la hegemonía, el dominio en diferentes ámbitos, particularmente carcelarios, con los lobos, que también pertenecen o tienen relaciones internacionales. Fernando Villavicencio fue muerto por sicarios provenientes o cuyas órdenes provenieron de estas bandas el día 9 de agosto del 2003, este día miércoles, por supuesto enlutando a su familia, a su esposa, a sus familiares más directos, a sus hijos, a sus hijas y también a nuestro país. De tal manera que sobre este hecho tan especial, este crimen, este magnicidio, como se ha calificado, eh, nos pueden dar algunas pistas de lo que está pasando en el país. La inseguridad, la criminalidad está presente en el diario cotidiano de todos los habitantes de nuestro país, de los políticos, de los periodistas, de los actores, de los activistas, etcétera. Y por supuesto, eh, afectan enormemente a la gobernabilidad del país, están interviniendo directamente sobre ella, sobre el gobierno nacional y consecuentemente está en alerta todo el Ecuador. Desde este medio de comunicación, desde este programa, amigas y amigos oyentes, hacemos este programa en el objetivo de buscar, de dialogar en un idioma de paz, de verdad, de convivencia, de seguridad y de anticorrupción. Doy la bienvenida al magíster Jaime Chuchuca Serrano, a quien agradezco por su gentileza, su buena voluntad para estar siempre con nosotros en estos programas tan especiales, para entender bien, para tener un entendimiento cabal de lo que significan estos hechos como el ocurrido este día miércoles.
Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantados de saludar con usted. Buenos días, Bolívar. Un gusto estar en este medio de comunicación. Un cordial saludo a la audiencia que nos escucha. En realidad creo que pasamos por días muy aciagos, peligrosos y riesgosos en el Ecuador, en nuestro querido Ecuador, y muchas de las implicaciones que tiene el fallecimiento, el asesinato a manos de personal remunerado del ex periodista y político Fernando Villavicencio causa enorme pena, creo que a todo el Ecuador, por los problemas, además de estructurales, que tiene nuestro país, ya que antes del asesinato de Fernando Villavicencio, hace pocas semanas asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, asimismo algunos otros candidatos en las elecciones de febrero, y muchas otras personas, como tenemos un resultado de 6.036 personas asesinadas a través de muerte violenta de diferentes tipos en el año 2022, y digamos, entre ellos incluso niños y niñas, víctimas colaterales de una guerra interna que se vive en este país, también relacionada con múltiples fronteras de delitos como por ejemplo el narcotráfico. Pero también tenemos que decir que hay una responsabilidad, una culpabilidad de Estado de estas numerosas muertes que han sucedido en el Ecuador, y lo cual no podemos quedarnos callados, porque en realidad el gobierno, con su representante, el presidente de la República, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y en general tiene incidencia política en cada una de estas situaciones. Yo quisiera empezar diciendo que se podría analizar de muchas maneras la vida del ex periodista Fernando Villavicencio, y entre ellas hay una periodización que se ha ajustado mucho en algunos medios de comunicación, y la primera es vinculado a algunas organizaciones sociales, incluso fundador de Pachacutic en alguna instancia, la segunda, por supuesto, de periodista de investigación, y la tercera mucho más relacionado al circuito, digamos, del poder político del Estado, ya como asambleísta y como candidato a la presidencia de la República. Y en esos tres aspectos, dentro del análisis político, quizá también hay como vincularlo con diferentes puntos de vista ideológicos. Su primera parte un poco más crítico, incluso cercano a organizaciones de la centroizquierda, y quizá hasta un giro aproximado al centro o a la derecha en su última etapa de asambleísta y de candidato a presidente de la República. Y en estos sucesos creo que su principal actividad ha sido siempre la de realizar denuncias cruciales para la política ecuatoriana como figura pública. Ha dado numerosas visiones, entrevistas con su periodismo de investigación, como Código Vidrio, por ejemplo, que esta página ha dado grandes investigaciones, como el arroz verde y algunas otras de implicación estatal, política, de gobierno, y la última que fue hace pocos días sobre problemas en Petroecuador, ¿no? Y relacionadas también con narcotráfico. Escuchaba yo que el periodista Boscan, que decía que ellos tenían en conjunto una misma investigación, pero que separaron por discrepancias respecto a los objetivos políticos que se tenía dentro de la Asamblea Nacional respecto a la muerte cruzada y al juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso. Perfectamente. Doy la bienvenida también a la ingeniera Carmita Íñiguez, como he presentado al inicio de este programa. Ella ha sido colaboradora, coidearia de Fernando Villavicencio, ha trabajado conjuntamente con él en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, lo recordamos, y por supuesto, yo creo que partícipe, no sé si dirigente de gente buena, pero está directamente vinculado con la organización de Fernando Villavicencio y seguramente con un dolor muy grande en el alma por la partida de Fernando Villavicencio. Doy la bienvenida a Carmita Íñiguez. Muchísimas gracias, Carmita, por acompañarnos en esta mañana. Bienvenida a la programación. Muy buenos días, Bolívar. Buenos días, Jaime, y a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Es
lamentable dirigirme a ustedes en estas circunstancias, en una situación en donde nos embarga el dolor, la impotencia, la desesperación y una serie de sentimientos más que han invadido a las personas que estuvimos allegadas a Fernando. Más que dirigente de gente buena, o yo he sido activista social y política aquí en la ciudad durante muchos años y me considero amiga, amiga de Fernando. Creo que es la mejor definición que hay porque hemos estado en las buenas y en las malas, en esos momentos difíciles de persecución, estuvimos también ahí y hoy en este último adiós también pudimos acompañar a los familiares y que también son nuestros amigos y compartir con ellos este dolor tan grande que hay, con el único afán de que el dolor compartido sea menos. Sabemos que el legado de Fernando está presente, no se fue para mí un presidenciable, se fue un grande, se fue la esperanza del país, se fue el futuro de esta patria, cuando por fin una persona tan parecida a nosotros, a los de clase media, a los del pueblo, iba a llegar al poder, le arrebataron su vida, pero aquí estamos para seguir ese legado, para seguir su proyecto político, porque han matado a un líder, pero no han matado a un gran proyecto político que él dejó instaurado en cada uno de nosotros, que hizo que reviva en muchas personas que estábamos hastiadas de la política, que reviva esa esperanza de conquistarla para tener mejores días para el país. Ese es un poco el sentimiento que nos embarga luego del luto, luego de haber enterrado ayer su cuerpo. Sabemos que su alma vivirá por siempre en nuestros corazones. Carmita, quisiera comenzar este segmento inicial preguntando o pidiendo una definición del legado de Fernando Villavicencio, ¿no? Eh, para dónde iba la lucha de Fernando? Esta lucha frontal contra las bandas criminales, pero también contra las mafias políticas, decía él, lo cual significa que hay una conexión entre estas bandas criminales organizadas, del crimen organizado, y también las organizaciones políticas del país, lo cual significa que hay una contaminación, incluso institucional, de la política del país y que Fernando combatiera. Completamente, Fernando siempre hablaba del narcoestado, de la narcopolítica. Contra ello combatíamos contra estas mafias, contra estos poderes que están enquistados, que no han permitido que nuevas personas puedan llegar para encontrar mejores días para el país. Fernando nunca tuvo una guerra personal contra ningún personaje público. Él decía: yo no soy un odiador. Odiadores son los que me calumnian, los que dicen cosas sin conocerme, pero él no era un odiador, era más bien una persona apasionada, un amante por el Ecuador, como no he conocido yo en mi vida a otra persona, alguien capaz de a las 5 de la mañana iniciar sus labores hasta altas horas de la noche, es lo que yo siempre he dicho, dejando de lado su vida por el país. Ese es el legado que nos deja Fernando, el poner el bien de todos sobre un bien individual. A él no le movía chequeras, él no tenía una empresa que defender, él no maneja las telecomunicaciones, las petroleras, las camaroneras, él no manejaba absolutamente nada, él manejaba los intereses de los ecuatorianos de clase media. Fernando era una persona que se las jugó por el país y está en nuestras manos el no dejar que él sea un mártir, sino que sea un héroe. Para eso necesitamos que personas preparadas y con ese mismo afán, esa valentía y esa integridad puedan llegar a estos espacios de poder. Ese es el legado que nos deja Fernando, esa es la enseñanza de lucha que ha sembrado en los más jóvenes, esa es la esperanza, por decirlo así, que está ahí latente, que no ha muerto, el pensar, el soñar con un país más justo, más equitativo y sobre todo en el que podamos vivir quienes conformamos la mayoría del país, que como digo, somos esta gran clase media y esta gran clase empobrecida de nuestro país. Es momento de arrimar el hombro
para que dejen de beneficiarse unos pocos y más bien entre todos podamos hacer que lleguen mejores días a nuestras vidas. Sobre este tema, Jaime, quisiera preguntarle entonces cuál es a su criterio la huella, la lucha, qué significado tiene esta lucha que ha desatado, que ha encontrado, incluso pagado con su vida Fernando Villavicencio. Bueno, podríamos creo que dividir en dos grandes aspectos esta situación. La primera es del Estado fallido, indudablemente ecuatoriano, y aquí se atraviesa un principal problema, que es el estado de seguridad, que se supone que la Constitución de la República manifiesta que debe ser defendida por todas sus instituciones. Y efectivamente, las élites que se han constituido alrededor de la mafia del narcotráfico y de los carteles de la corrupción existentes dentro del Estado van configurando ya una situación, un estatus de violencia criminal permanente dentro del Ecuador. Y estas relaciones tienen implicaciones también internacionales. Obviamente han nacido y son parte de nuestro país, pero esta estructura es de modo internacional. Entonces, este estado de seguridad no está vulnerado solamente para algunas personas, que en este caso, digamos, es un crimen desde mi punto de vista de Estado, magnicidio. Sin embargo, porque escuché yo al ministro de Gobierno, Cucalón, que decía que este no es un crimen político. Lo es, porque Fernando Villavicencio fue hasta hace poco asambleísta y ellos quieren deslindar el problema político de este entorno. Además, de esta situación del estado de seguridad debemos calificar otro tema que es también importante. Yo decía, no solamente es el problema de las mafias y de los grupos del narcotráfico alrededor de esto, sino también la contaminación y la corrupción interna dentro del Estado. Porque hay una problemática muy grave aquí. Primero, que Villavicencio se encontraba custodiado y había tenido ya seguridad institucional por parte del Estado, policía y militares. Sin embargo, ese día parece que incluso había intervención de comunicaciones, ya que la camioneta se encontraba en movimiento, no es que se encontraba estacionada hace mucho tiempo, sino que estacionó breves momentos. Y prácticamente la camioneta se encontraba vacía y son disparos, según las primeras noticias del crimen, de 40 municiones de fusil de larga distancia, las que impactaron tanto en la persona y en el cuerpo de Villavicencio como en el vehículo. Es decir, que había ya todo un operativo sentado y muchos de los peritos lo dirán después porque esto va a ir para largo. Pero hay un grupo de expertos, quizá en el operativo, lo que se podría notar, ¿no? Como las primeras características de la noticia del crimen, que ya lo harán, por supuesto, los expertos. Ahora, el tema de culpables directos, habría que tener aquí un poco de ecuanimidad y transparencia, digo, hasta tener muchos más datos. Los implicados, actualmente sospechosos, 6 personas, todos ellos de nacionalidad colombiana. Yo no me atrevería a decir ahora el producto del autor intelectual, pero sí quiero dejar claro que hay una base estructural y política en la cual se presenta este crimen. Primero, que nos encontramos en grandes problemas de muertes violentas producidas por las mafias del narcotráfico, pero también por la insidia y la desestructuración que ha habido institucional del Estado. Entonces, si se quiere, hay aquí una responsabilidad estructural e institucional, además de autores intelectuales y autores físicos de este crimen. Perfecto. Carmita, a quiénes tenían responsabilidad sobre el cuidado personal de Fernando Villavicencio y no cumplieron su misión? Verónica Sarauz, que tuvimos la oportunidad de entrevistarle en Alfa hace pocas semanas, decía el día de ayer que falló el equipo de seguridad, que fallaron las fuerzas del orden, del control, y que no pudo tener ni un carro blindado ni la seguridad suficiente alerta para evitar este crimen. Así es, Bolívar. Esta es una de las cosas más dolorosas en realidad que podemos ver. No sé hasta qué punto se podía haber evitado la muerte de Fernando porque
de las primeras declaraciones que se tienen y que son de medios internacionales, porque acá el silencio, como siempre, ha reinado, han sembrado temor, han querido sembrar terror con la muerte de Fernando, silenciando a la única persona que apenas tenía la información procesada, tabulada, no le temblaba la voz para decirlo públicamente. Hoy acá no tenemos noticias, pero sí sabemos desde Colombia que la muerte de Fernando estaba planificada y había un plan B. Si es que no lograban realizar estos impactos directos, había previsto explotar el carro con toda la gente que iba adentro. Eh, Ese día, Fernando se presenta en Guayaquil en un noticiero en donde estaba él con su seguridad, no solo la que le da el Estado, sino la que los particulares, los amigos, las personas que le queremos, preocupados de él, hemos gestionado. Allí estaba la persona de extrema confianza de Fernando, que maneja el vehículo blindado particular. Sin embargo, Fernando se traslada en avión a Quito y obviamente los tiempos no le dan para que avance a llegar el carro blindado personal de Fernando, particular, digámoslo así, desde Guayaquil. El carro se quedó a 2 minutos, se quedó a 2 minutos y le sacaron a Fernando en un carro dado por el Estado, sin ninguna protección, porque ese día, extrañamente, el vehículo de Fernando, dado por el Estado, entra a mantenimiento. Ese día le quitan para entrar a mantenimiento. El país no sabe las peripecias, por decir de alguna manera, que tiene que realizar el equipo de Fernando para conseguir un blindado, un chaleco, un casco, policías. Nadie sabe lo que es esa burocracia a la persona que tenía el riesgo más alto en su vida. Llegó Fernando a tener el 98% de riesgo y el Estado no fue capaz de asegurar la vida de Fernando. Por supuesto que hay una complicidad, claro que sí, claro que hay una complicidad del Estado al no haber proporcionado todos estos aspectos. Por otro lado, como su carro con su persona de confianza no venía, ¿qué es lo que dicen? Primero le subíamos a Fernando y luego una de las 4 personas que estaban asignadas por parte del gobierno se subía y manejaba el vehículo. Yo he estado con Fernando en muchos lugares, en muchas ciudades, aquí mismo en Cuenca. Había siempre una persona esperándolo con el vehículo encendido y Fernando era el último en subirse. Primero nos subíamos nosotros, los que le acompañábamos. Adelante iba el chofer, una persona de seguridad, y atrás íbamos 2 o 3 personas, Fernando con 1 o 2 personas más. Esa era la logística, el carro no se apagaba, el chofer no se bajaba. Pero acá en su ciudad, en donde el riesgo se multiplica, dejaron estos cabos sueltos, quizá para entregarle en bandeja de plata a nuestro querido amigo Fernando. Entonces, sí hay complicidad, sí hay un Estado fallido ante estas circunstancias. Creo que de las cosas que debe brindar el Estado, la más importante es la seguridad y no lo está haciendo. Y los ciudadanos de a pie se preguntan, y ayer todos nos preguntábamos en el centro de exposiciones, si eso hicieron con una persona que tenía derecho, porque ese rato no lo tenía, pero que tenía derecho a chaleco antibalas, que tenía derecho a un casco, que tenía derecho a seguridad, que tenía derecho a un carro blindado, ¿qué van a hacer con nosotros? Esa es la pregunta que retumba en todos los ciudadanos. Han querido sembrar terror, han querido sembrar miedo, pero lamentablemente ya no pueden hacerlo. Ya somos muchos. Ahorita ya no es uno, ya no son dos. Ahorita somos millones de ecuatorianos que hemos perdido el miedo. Jaime, esta conexión, este reconocimiento de por lo menos 6 colombianos insertos en el proceso, esto, de 6 sicarios colombianos reconocidos incluso por la prensa colombiana, muestran la conexión de estas mafias, de tal manera que no estamos hablando de un crimen nacional, sino un crimen que afecta al país, pero también que tiene repercusiones en Colombia, que tiene repercusiones en América Latina y en el mundo.
Yo diría primero por la presunción de inocencia, en realidad, porque en este tipo de situaciones tan complejas, a veces también se recogen a sospechosos o se capturan sospechosos alrededor de la situación del crimen, pero sin mayores pruebas. Y de hecho yo creo que las denuncias que ha hecho Villavicencio estaban más bien, tenían un objetivo mucho más alto, que era el personal que manejaba las mafias de la corrupción y del narcotráfico. Es decir, no son los ejecutores quizá directos, porque pueden haber muchos. Y las personas además que ejecutaron, digamos, los disparos, según lo revela Fiscalía en su primera noticia, es que estaban a distancia de donde se encontraba la camioneta, es decir, que no estaban cercanos, porque además un fusil tiene largo alcance, que produce esta situación del crimen de Villavicencio. Entonces, yo creo que hay más bien una implicación de poder, de Estado. El objetivo es de situación política, alterar la situación política y democrática dentro del Ecuador. Es un objetivo estratégico, cuasi militar y político en medio de una guerra interna. Esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, Algunas de las declaraciones que ha hecho el gobierno es tratar de decir y vincular con delincuencia común, sicarial, etcétera, de meros contratos. Para mi forma de ver, esto no tiene este trasfondo. Más bien, el trasfondo es mucho más complicado, porque paradójicamente la muerte de Fernando Villavicencio beneficia políticamente en las elecciones del día 20 de agosto a las fuerzas de la derecha. Esto hay que dejarlo claro. El sector que se había dividido en tres binomios, como por ejemplo Sonnenhosner, el binomio de Topic y el binomio de Villavicencio, estaban repartiéndose un nicho electoral que antes había pertenecido a parte del centro y de la derecha conservadora del Ecuador. Ahora, sin este candidato, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de este nicho electoral? Obviamente que se pueden repartir en estas dos candidaturas, una parte, por lo menos. La otra parte seguirá votando, obviamente, por el binomio de Villavicencio González. Y a propósito que tiene muy pocos días para cambiar y reemplazar a la figura de Fernando Villavicencio. A pesar de lo crudo que Carmita, pueda tienen ya sonar esta ¿quién situación. sustituye? Permítame un segundito, Sí. Jaime, tenga la bondad. Carmita, ¿tienen ya quién sustituye en la papeleta? ¿Cuál es el proceso que cómo se va a designar a esta persona? El día de ayer, Bolívar se envió un comunicado por parte de la Alianza Construye Gente Buena al CNE, más bien una consulta, ya que nosotros consideramos que la función constitucional que tenía Andrea, la vicepresidenta, es reemplazar al presidente ante su ausencia. En este caso, la voluntad de Fernando fue que Andrea lo reemplace si es que él falta. Nosotros honramos esa voluntad y creemos que es lo correcto. Además, en democracia hemos manifestado que tiene que ser Andrea la persona que asuma esa gran responsabilidad por tres razones. Primero, el plan político, el plan de país, el plan de gobierno fue construido conjuntamente, presidente y vicepresidente. Andrea lo dijo más de 1000 veces: yo no seré un florero, yo estaré aquí para ejecutar el plan. Segundo, el debate es mañana. La única persona preparada para poder debatir es Andrea González, porque ella conoce el plan de gobierno, porque ella estuvo con Fernando. Contrario a lo que muchos dicen, Andrea sí recorrió el país con Fernando, Andrea sí conoce las bases y la gente. Y en tercer lugar, Andrea es una persona muy capaz y muy preparada, porque si no, no hubiese estado en el lugar para el cual Fernando le eligió. Son los justificativos. Carmita, usted acaba de decir que Fernando pidió que ella le reemplace. En el caso significaba que Fernando reconocía la posibilidad de su muerte. No, más bien, cuando usted elige a un vicepresidente, sabemos que su función constitucional es reemplazarle en caso de ausencia, ausencia temporal o ausencia definitiva. Entonces, Fernando sabía que la vicepresidenta en este caso estaría en capacidad de reemplazarle en estas circunstancias y por eso le puso a Andrea, porque sabía de la integridad de ella. Y yo digo, para ser presidente no solamente se necesita conocimiento, capacidad, se necesita integridad y sobre todo una de las motivaciones más,
que yo digo, no estamos eligiendo al presidente del Consejo Estudiantil para coger y ponerle de hoy a mañana eres tú, te sientas y vas a gobernar el país. Estamos eligiendo al presidente del país, que como bien dijo ahí era Andrea en sus palabras, en el peor momento político del Ecuador tiene que pararse delante de un micrófono y dar unas palabras, asimismo tendrá que coger el poder y gobernar. Entonces, no podemos reemplazarlo de un día al otro. Nos mantenemos Perfectamente. en que Andrea debe ser quien tome la posta de este proyecto político. Perfectamente. Disculpe, Jaime, la interrupción solamente para incorporar este elemento, ¿no? La continuidad de la candidatura, la organización, la persona, tiene un significado también en la continuidad de los hechos políticos a propósito de lo que estamos analizando, Jaime. Por supuesto, y me parece que sería la figura más acertada de parte del movimiento Construye que está apoyando a este binomio, en realidad, para tratar de conservar el porcentaje electoral que se venía construyendo en esta campaña. No obstante, pueden suceder algunas cosas en este transcurso, ¿no? Porque el escenario que se ha presentado, digamos, para el votante ecuatoriano en su generalidad es la de riesgo, la de miedo, la de objetivos políticos, tal vez incluso militares y de narcotráfico alrededor de las elecciones que tienen lugar y van a tener lugar esta semana que viene. Mañana, obviamente, tenemos el debate y yo creo que la situación del debate y el postdebate va a ser crucial para las elecciones del día 20 de agosto y para los resultados de estas candidaturas. Dentro de este programa vamos a tener, o se amplía, digamos, el espectro de la incertidumbre, porque las encuestas hasta hace pocos días, la mayoría de las encuestas estaban repartidas en dos bandos, unos que decían que en segundo lugar se encontraba Sonnenholzner, otros que decían que Fernando Villavicencio se encontraba en segundo lugar, y unas pocas que también defendían que, de acuerdo al levantamiento de datos, que se encontraba Yacu Pérez en segundo lugar. Ahora, esta situación obviamente va a cambiar la estructura de oportunidades políticas de las personas y los binomios que se encuentran a la delantera. Y esto va a necesitar nuevas lecturas de esta semana, porque la incertidumbre que se ha provocado con el asesinato de Fernando Villavicencio ha cambiado obviamente las opciones de cada una de las personas. Jaime, ¿usted tiene algunos datos respecto de, a ver, voy a retomarlo desde otro punto de vista, la lucha de Fernando Villavicencio en contra de el gobierno de Rafael Correa nació con toda una persecución y toda una historia que hay ahí, ¿no? Y esa lucha de enfrentamiento está matizada por una vinculación de la Revolución Ciudadana y con, se dice, grupos o personas individualmente identificadas con estas organizaciones eh, delincuenciales. Quisiera preguntar, Jaime, por si esto va a incidir en el proceso y por lo tanto esa primacía que tenía Luisa González va a cambiar el panorama electoral. Ahora existe una clasificación aquí que debe ser un tanto específica sobre la situación de las denuncias que realizaba Fernando Villavicencio. Una yo creo que tiene que ver con un sesgo político institucional que obviamente él lo llevó durante toda la época del correísmo, incluyendo estos momentos de candidato, pero existe también dos, por lo menos, situaciones mucho más reveladoras de estos momentos. La una es las revelaciones y denuncias en contra de los grupos y mafias relacionadas con el narcotráfico, pero también algunas denuncias dentro del Estado actual, autoridades que están relacionadas con el ejército, con la policía, con autoridades vinculadas al gobierno. Entonces, estas denuncias se reparten en distintos momentos. Por ejemplo, la última de Petroecuador, que él decía que podría haber un perjuicio al país de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, los que encabezan, digamos, y las amenazas que habían en contra de Fernando Villavicencio se pueden repartir en múltiples clasificaciones. Ahora, para el objetivo político electoral que tenemos el 20 de agosto todos los ecuatorianos, obviamente que va a haber una implicación muy grande en el cambio del porcentaje electoral. Y yo creo que solamente las valoraciones políticas que se realicen en esta semana, después del debate, podrán dar alguna visión un poco más clara. Y precisamente aquí tenemos algunos riesgos, porque el Consejo Nacional Electoral y el Código de la Democracia ya no admite
propagandizar, propiciar lecturas en números de estadísticas, ni siquiera de las encuestadoras inscritas en los pocos días antes de las elecciones, por lo cual se va a agudizar la incertidumbre política. Sin embargo, yo creo que la estructura o el panorama de las personas que ya tienen decidido su voto va a variar muy poco. El correísmo tiene alrededor de un 30%, 25 al 30% de un electorado que digamos es fijo. Sin embargo, las otras personas que participan en este proceso electoral han conservado también el porcentaje en algunas presentaciones, como por ejemplo lo podemos ir viendo en las diferentes lecturas, ¿no? Que, de Jaime, aquellos que acompañaban en segundo lugar. tengo que hacer un corte aquí y pedirles que volvamos a ingresar, por favor, si tienen la bondad, para cerrar esta entrevista. No la podemos dejar así, así que pido permiso al siguiente programa de la radio y por favor volvemos a reingresar inmediatamente para continuar y cerrar esta programación con las ideas más importantes de conclusión y de beneficio para el desarrollo, para el entendimiento adecuado de este hecho en la vida política del país.